El hombre que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús y llevar el Evangelio por todos los lugares que iba. Te traigo 8 datos muy relevantes de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre fascinante. Vivía en el desierto y comía langostas y miel. Él atraía grandes multitudes, pero constantemente les decía que él era insignificante en comparación con el Mesías por venir. Al final su vida se truncó porque se atrevió a criticar a un rey por su pecado. Sin duda, Juan el Bautista fue un personaje inusual, pero increíblemente Jesucristo lo llamó el más grande de los hombres. Mateo 11:11. Los padres de Juan el Bautista. La historia del nacimiento de aquel que llegó a ser conocido como Juan el Bautista nos da indicios de la grandeza de este personaje. Los padres de Juan eran una pareja de ancianos, Zacarías y Elizabeth. Ambos descendían de la familia sacerdotal de Aarón. La Biblia dice que Elizabeth no había podido tener hijos porque era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías. Un día, mientras Zacarías estaba quemando incienso en el templo, vio un ángel y se sobresaltó en gran manera por esta aparición angelical. Quizás estaba aún más sorprendido por lo que el ángel le dijo. Su esposa Elizabeth tendría un hijo en su vejez, lo llamarían Juan y sería apartado por un propósito especial. El ángel Gabriel le dijo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías quedó impactado. Él preguntó, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Debido a su incredulidad al escuchar estas noticias, el ángel Gabriel le dio la siguiente señal. No volvería a hablar hasta que su nacimiento naciera. El nacimiento de Juan el Bautista. Por supuesto, el anuncio del ángel Gabriel se hizo realidad, y después de 9 meses el sacerdote y su esposa tuvieron un hijo. Hay otros elementos que se agregan a esta historia, como por ejemplo el hecho de que Elizabeth y María, la madre de Jesús, eran parientes, y que estando aún en el vientre de su madre, Juan saltó de gozo al reconocer a Jesús. El nacimiento de Jesús ocurrió unos 6 meses después del nacimiento de Juan. Dios había realizado un milagro y trajo a Juan al mundo para un propósito especial. Si sigues hasta aquí, no te olvides de comentar qué te parece esta historia. Seguimos. ¿Dónde vivía Juan el Bautista? Zacarías y Elizabeth vivían en la región montañosa de Judá. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. La región montañosa mencionada en ese pasaje probablemente estaba ubicado en los alrededores de Jerusalén, ya que era la residencia de Zacarías cuando no estaban trabajando en el templo. Aunque Juan el Bautista probablemente pasó su infancia en ese lugar, durante su vida adulta vivió en el desierto, donde comenzó a predicar en la región cercana al río Jordán. La enseñanza de Juan el Bautista. Dios había apartado a Juan para un propósito especial. Su misión era predicar acerca del arrepentimiento y bautizar a las personas en agua. También debía predicar acerca del reino de Dios y preparar a un pueblo para la venida del Mesías. Eso es exactamente lo que Juan hizo. En lugar de servir en el templo como sacerdote, vivía en el desierto y se vestía con una prenda de pelo de camello y un cinturón de cuero. Comía langostas y miel silvestre. Mateo 3:4. Enseñaba a las multitudes que venían a verlo acerca de la necesidad de arrepentirse y que el reino de Dios estaba cerca. Juan predicó el mismo mensaje que Jesucristo el Mesías predicó y le preparó el camino. Juan el Bautista sabía que había sido llamado por Dios para cumplir la profecía de Isaías. Cuando los líderes religiosos de su templo venían a verlo, Juan les respondía de una forma valiente. Lo respondió por ignorar el mensaje del arrepentimiento de Dios y pensaban que no necesitaban arrepentirse, ya que descendían directamente de Abraham. Pero Juan les dijo abiertamente, y no penséis decir esto de vosotros mismos. Abraham tenemos por padre, y
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Juan el Bautista sabía que había sido llamado por Dios para cumplir la profecía de Isaías, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista y Jesús. Juan frecuentemente guiaba al pueblo hacia Jesucristo. Cuando llegó el momento de que Jesús comenzara su ministerio, Juan llevó a sus discípulos hacia Jesús y los alentó a seguirlos. Juan incluso bautizó a su Señor y Salvador. Cuando Jesús estaba listo para comenzar su ministerio público, vino a Jesús para ser bautizado con el fin de sentar un precedente para toda la humanidad. Después de bautizar a Jesús, Juan tuvo el privilegio de ver cómo el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Esto fue una confirmación para Juan de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. La muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista no andaba con rodeos, sino que decía las cosas tal como eran. Él llamó pecado el pecado e incluso fue encarcelado por criticar al rey Herodes por casarse con la esposa de su hermano. Después de pasar algún tiempo en su celda de prisión, Juan envió a algunos de sus discípulos a Jesús con el deseo de recibir noticias acerca de su obra y ministerio. Juan creía que Jesús era el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. También creía que Él era el Cristo, el esperado Mesías que vendría a vencer y gobernar. Quizás Juan pensaba que Cristo se enfrentaría con sus enemigos en ese momento en lugar de dejarlo en la cárcel. Sin embargo, eso no ocurrió. Mientras Juan estaba en prisión, Herodes organizó una fiesta. La hija de su esposa bailó y lo complació de tal manera que el rey le prometió lo que su corazón deseara. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció, pero debido a su juramento se sintió atrapado y tuvo que ordenar la muerte de Juan. Increíble lo que Juan el Bautista hizo por evangelizar al pueblo y preparar el camino para Jesús. Esto nos lleva a que Juan tuvo que pasar muchas pruebas y al final su muerte no fue justa, pero al final le queda una gran victoria, la victoria celestial. Déjanos tu comentario, un fuerte like y suscríbete. ¿Qué dijo Jesús acerca de Juan? Aunque Juan el Bautista fue una persona humilde, Jesucristo afirmó que no había nadie mayor que él. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mateo 11:11. Este es un gran elogio viniendo del Hijo de Dios.